Dios les bendiga, hermano. ¿Cómo Muchas están? gracias. Se te escucha muy bien, Cristina. Adelante. Gracias. Le agradezco al Señor por la oportunidad de poder compartir una palabra que ha sido de mucha bendición para mí, de prender la luz. Y bueno, gracias a Dios que ha sido de mucha bendición esta palabra para mí. Quería compartirla con mis hermanos, con la iglesia. En este tiempo que estamos pasando, ¿no? Y la palabra se encuentra en Mateo, capítulo 14. No sé si me escuchan bien ahí. Te escuchamos muy bien, Cristina. Tranquila. Adelante. Mateo, capítulo 14 y versículo 22, que dice así. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. El Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. Acá yo entiendo que habla sobre cuando Jesús primeramente estuvo con sus discípulos, cuando repartió el pan y los peces a aquellas 5.000 personas, aparte de los niños y de las mujeres, ¿no? Que debían de ser muchísimos. Y dice que después de eso, en el versículo 22, dice que Jesús hizo que los discípulos se adelantaran y se fueran en la barca y pasaran al otro lado, mientras él seguía despidiendo a la multitud. Y me imagino que Jesús estaría cansado, habían estado con mucho trabajo, repartiendo los alimentos, ¿no? Los peces y el pan a aquella gran multitud. Y el Señor se fue a orar y mandó
a sus discípulos que pasaran en la barca. Y bueno, y como vemos acá que en el medio del mar, en el medio de la barca, dice que se levantaron al anochecer, estaban allí, y dice que en la barca se levantó una gran tormenta. Cuando los discípulos obedecieron al Señor de cruzar, ¿no? Dice, después de despedir a la gente, Jesús subió al monte a orar para descansar, para comunicarse con el Padre, para estar a solas. Y muchas veces también nosotros necesitamos ese tiempo, ¿no? Que es un tiempo especial, a solas con Dios, para buscar su presencia y su dirección, para descansar y reposar en Él. Bueno, dice que y la barca ya estaba bastante lejos de Jesús, de la tierra, y los discípulos empezaron a pasar una tormenta, una dificultad. El viento estaba contrario, ¿no? Se habían levantado muchas cosas, muchas dificultades, y a pesar de todo, vemos que ellos fueron obedientes al Señor, y aunque era de noches, y aunque ellos conocían ese lago, porque dice que era donde ellos pescaban antes, obedecieron al Señor y estaban cruzando, remando. Dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando, ¿no? Porque ya era la cuarta vigilia, que dice que era de las 3 de la mañana a las 6, por ahí. Bueno, como vemos en los primeros versículos, que Jesús se quedó descansando y orando, pidiéndole al Señor, ¿no? Y los discípulos siguen la orden de Jesús. Ellos, vemos lo importante que hay acá, es que ellos no regresaban, no iban a dar vuelta para atrás, no se iban a desanimar. A pesar del cansancio, no cuestionaron en su corazón de rendirse y iban a seguir adelante. Dice que siguieron remando, que el viento era contrario, pero no iban a regresar, porque sabían, como sabemos nosotros, en qué Dios hemos creído. Vemos que Jesús se tomó su tiempo, y después en el versículo 28 vemos que Pedro también, Señor, si eres tú, le dijo Pedro, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo. Y muchas veces nosotros también estamos caminando en el camino del Señor y muchas veces tenemos miedos, nos desanimamos, pero lo importante es seguir adelante, hermanos, confiando en el Dios que hemos creído. Como decía el corito, que no caiga nuestra fe, que no caiga nuestra esperanza. Dice que Pedro tuvo miedo, pero también Pedro, a pesar del miedo, como nosotros, a pesar de las circunstancias que estamos pasando, de las dificultades, a pesar de todas las cosas que están pasando, nos animamos a caminar sobre tantas dificultades que hay, ¿no?
y muchas veces pensamos que nos vamos a hundir, pero el Señor le dice, ven a Pedro, ven, no tengas temor. Dice, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Y yo pienso que el Señor también nos dice a nosotros que no tengamos miedo, que sigamos adelante. Dice que el Señor, enseguida Jesús le tendió la mano. Y el Señor también está hoy con su mano extendida sobre su pueblo, aunque muchos con miedo, con dificultad, como Pedro, pero con valentía y con coraje, vemos que Pedro se animó a salir de la barca, que no se quedó sentado ahí, sino que salió y que también como que se ahogaba, dice la palabra, ¿no? Pero el Señor estaba ahí, el Señor nos lo dejó y el Señor no nos deja a nosotros. Muchas veces podemos estar desanimados, pero el Señor está con su mano extendida. Dice en el versículo 31 que enseguida Jesús le tendió la mano y lo tenía sujetado. El Señor nos tiene en sus brazos, aunque aún con poca fe y con muchas dificultades. Yo recuerdo cuando se iba a hacer el techo de la iglesia, que habían unos cuantos hermanos ahí, y era difícil, no sé si alguno de ustedes se acuerda, a volver a arreglar el techo porque era mucho dinero, y bueno, y recuerdo que oramos con fe, creyendo en el Señor, y el Señor proveyó todas las cosas para su gloria, ¿no? Y hoy también el Señor está con su mano extendida y te dice que no nos desanimemos, que confiemos, que Él está ahí con su mano extendida para levantarnos. Lo importante es caminar, no importa cómo esté la dificultad, cómo esté la lucha que estemos pasando, sabemos que el Señor tiene todo poder y toda autoridad para ayudarnos. La grandeza de la fe en nuestras vidas puede mover montañas, así como Él hizo con Pedro, ¿no? Que podamos ser valientes y que podamos seguir adelante en medio de esta tormenta que se está pasando, en medio de estos vientos contrarios, que podamos confiar en el Señor y dejar en sus manos y no desmayar. Muchas veces podemos estar con miedo, con dificultades, como los discípulos acá, pero que podamos ser valientes y aunque creamos que está todo perdido, no es así. El Señor está con su mano extendida para levantarnos, para sacarnos de donde estamos y aumentar cada día nuestra fe. Así como está haciendo con la iglesia, que está haciendo de bendición, ayudando a uno y al otro, y extendiendo su mano de gracia, como el Señor nos ha ayudado a nosotros. Que podamos alentarnos en esta mañana y ser valientes como Pedro, ¿no? Que salió de la barca. A veces decimos, qué poca fe, pero el Señor aumentó su fe y él siguió, que dice que después, cuando el Señor se encontró con él, después más adelante dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no entrarán, ¿no? Que el Señor hizo
grandes milagros y maravillas, los hizo y lo hace hoy. Es solo confiar y mantenernos firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Bueno, agradezco muchísimo por la oportunidad y que podamos seguir adelante confiando en el Señor a pesar de los vientos contrarios, de las malas noticias. Sabemos que Dios está con nosotros para extender su mano como extendió su mano con Pedro y para levantarnos. Que podamos seguir adelante y que el Señor nos ayude a poner nuestra mirada en Él, nuestra confianza. Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como dice su palabra. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga la iglesia y a cada uno de mis hermanos. Te agradecemos,